Hola a todos y bienvenidos a La Bitácora. Mi nombre es Laura Bonilla y señores navegantes, les doy la bienvenida a una nueva travesía. A veces pareciera que viviéramos en una constante lucha de egos, hablando mal de lo que hacen las otras personas y demás, y uno de los escenarios en los que más se evidencia esta situación es cuando hablamos de nuestras carreras, profesiones o talentos. Parece tonto, pero nos dividimos normalmente con una pregunta. ¿Eres una persona de números o de letras? Como si el hecho de que nos gustara leer eliminara de la ecuación el ser buenos en matemáticas, o si los científicos, ingenieros o estudiantes de alguna otra ciencia exacta no supieran escribir. Eso no pasa, o no en todos los casos. Además, ¿sí pasa qué? Para eso estamos, para complementarnos. Y esta introducción es básicamente para hablar de una de las formas que yo más disfruto en las que se unen la ciencia y la literatura. En muchos casos, la ciencia es la protagonista en la literatura, más allá de los artículos científicos o artículos evidentemente de divulgación científica. Mejor. Podemos estar leyendo ciencia casi sin notarlo. Hace un tiempo hice un video sobre 5 libros de Stephen Hawking, el gran físico y divulgador científico que la tenía clara para llevarle sus conocimientos súper complejos a la gente del común, pero el día de hoy vamos a hablar de algo un poco diferente, vamos a hablar de ficción pura y dura. Seguramente habrás escuchado cosas como que Julio Verne fue un visionario, una persona que predijo el futuro, una persona que incluso quizá hizo parte de alguna especie de secta que le dio un don que hacía que él viera lo que iba a pasar en el futuro y de ahí en adelante fuera poniendo pistas, pequeñas pistas en sus libros, tratando de decirnos como, hey, miren, esto va a pasar. Por ejemplo, al parecer predijo muchos aspectos bastante curiosos de la primera exploración del hombre en la Luna 100 años antes de que esto sucediera. Predijo el nombre de uno de los astronautas, predijo más o menos el material de la nave en la que se iba a volar hacia la Luna, predijo el lugar desde el que se iba a efectuar el vuelo, predijo el presupuesto, mejor dicho, como que había muchos detalles bastante curiosos que todos quedaron como, wow, ¿qué es esto? 100 años antes una persona ya sabía que esto iba a pasar. Y como esta ha habido otro montón de coincidencias. Por ejemplo, el submarino, el Nautilus, él lo describió con bastante detalle al parecer 14 años antes de que se creara el primer submarino eléctrico. O en el libro París en el siglo XX, al parecer hablaba de una especie de red de comunicaciones para compartir información que era algo así como un telégrafo mundial. Y muchas personas lo están relacionando, bueno, lo relacionaron en su tiempo con el internet. Es decir, es como si este señor de verdad supiera todo lo que iba a pasar en el mundo. Si esta inspiración vino de algo paranormal o no, no lo sabemos en realidad. Pero lo que sí hay que resaltar mucho es la manera en la que Julio Verne, pues gracias a todo esto, nos hace interesar de alguna u otra manera en la ciencia. Hace un tiempo en una entrevista, Miguel Delgado, divulgador científico, periodista y escritor, me decía: hay mucha divulgación científica en los libros que están etiquetados comercialmente como ciencia ficción, y en este caso Julio Verne es un aspecto fundamental. Sin embargo, a pesar de que Julio Verne se reconoce como el padre de la ciencia ficción, en realidad en la mayoría de sus libros casi nada es fantasía. Miguel, quien de hecho ha hecho varias investigaciones respecto al trabajo de Julio Verne, me decía que él simplemente era una persona muy informada para la época, es decir, es algo obviamente de admirar porque pues en ese momento el acceso a la información no era muy fácil, pero Julio Verne era una persona muy informada de todos los avances científicos que en ese momento se estaban desarrollando. Él estaba al tanto de todos los nuevos avances en ciencia, ingeniería y tecnología que iba a haber en el mundo. Entonces él me decía, cuando Verne habla del Nautilus, por ejemplo, él no está sacando eso de la nada. Él ya es consciente de las investigaciones que se están haciendo para poder conseguir en un futuro un submarino eléctrico. Y esto es algo que pasa al parecer con la mayoría de obras que escribió. Es decir, que Julio Verne era una de esas personas que es de libros y es de ciencia. Ahora, díganme si esto no es divulgación científica. Julio Verne ha hablado en sus libros de globos aerostáticos, de geología y mineralogía en el caso del viaje al centro de la Tierra, de astronomía en el caso del libro de la Tierra a la Luna. Y todo esto es una manera de divulgar la ciencia a través de la ciencia ficción. Ahora bien, no podemos dejar de lado a la madre de la ciencia ficción, Mary Shelley, que con Frankenstein, una novela que pues fue creada en sus inicios como una historia de terror, lo que hizo básicamente fue poner sobre la mesa, ya que lo vemos un poco más adelante, un debate sobre la bioética, sobre la creación de vida y la manipulación genética.
Frankenstein es quizás la primera novela que hizo que el monstruo, el protagonista de la historia, no fuera sacado de lo sobrenatural como quizás otras historias en esa época, sino que esta vez el monstruo salió de un laboratorio científico. En este caso el terror no era tanto como el monstruo, sino la posibilidad que tenemos los humanos de crear vida, en este caso de crear un monstruo. El protagonista acá, o la protagonista, es la ciencia. Esto es divulgación y a mí me parece que es una divulgación muy sana. Cuando empiezas a leer un libro tienes que tener claras las reglas del juego. No es lo mismo que empieces a leer una revista, un periódico o que leas a Stephen King o a John Green. Cuando tomas un libro en tus manos tienes idea de más o menos qué es lo que vas a empezar a enfrentar. Y ver la ciencia con esta posibilidad de especular o de inventar que tiene la literatura, para mí es una de las mejores maneras de despertar como primer paso la curiosidad. Y por supuesto abrir el debate. Carl Sagan, por ejemplo, publicó Contact, un libro que le permitió hacer lo que sus textos científicos quizás no le permitían. Lo que hizo en Contact fue lograr un libro con una rigurosidad científica importante, pero que en el fondo está haciendo especulaciones de cómo podría ser un contacto alienígena con la Tierra. Y claro, cuando leemos un libro de este estilo debemos tener muy en cuenta qué es especulación, qué es ciencia y qué es conocimiento. Cabe mencionar también que Carl Sagan tuvo la oportunidad de publicar su serie de televisión Cosmos, que pues es tan famosa, en canales de televisión científicos. Sin embargo, él decidió publicarlo en Fox. En ese momento fue algo así como un escándalo entre la comunidad científica porque fue como, ¿qué te pasa? Porque andas publicando ese tipo de cosas en algo como Fox, en una cadena como tan del común. Pero para él fue la mejor manera de divulgar ciencia. ¿Para qué le voy a hablar de ciencia a personas que ya saben de ciencia? ¿Por qué no llevarla a otro tipo de públicos? Jorge Zuluaga, que es un divulgador científico colombiano, deberían conocerlo, me decía, así como Fahrenheit 451 es la temperatura en la cual el papel empieza a quemarse, también la ciencia tiene una temperatura en la cual empieza a desaparecer. Por eso él decía que una de las maneras de salvar la ciencia es seguirla divulgando a través, en este caso de lo que yo estoy hablando, que son libros, pero por supuesto también en este momento hay mucha gente que está haciendo en YouTube cosas increíbles para divulgar ciencia y eso me parece espectacular. Oliver Sacks es otro de esos escritores que digo, wow, es neurólogo y divulgador científico y ha publicado historias que tienen muchos detalles acerca de personajes que sufren de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. El diario The New York Times dijo que él parece que se estaba convirtiendo en una especie de poeta laureado de la medicina contemporánea. Y entre sus títulos están El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Veo una voz, La isla de los ciegos al color, Alucinaciones, entre otros. A este señor le tengo muchas ganas de leerlo, ¿no? En fin, dejaré el tema de este tamaño porque como ustedes ya lo han notado, hay mucha tela para cortar en este tema. Hay un montón de libros que casi sin notarlo tienen cosas científicas importantes en sus historias, pero quizás un poco más adelante hablemos más del tema. Y no me quiero extender demasiado, espero haber despertado un poco la curiosidad en ustedes de este tipo de libros o en general pues de todos los libros que leen y qué es eso que hay de ciencia en ellos, porque seguramente casi todos tienen algo pues importante que aportar. Y pues nada, ya está aquí la bitácora del día. No olviden que yo soy Laura Bonilla y recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y dejar abajo cuál de esos libros que ustedes han leído consideran que tiene un impacto así más fuerte en cuanto a ciencia y literatura, o si de hecho no conocen ningún libro y quisieran conocer más, o bueno, etcétera. Comenten lo que quieran. No olviden tampoco seguirme en todas mis redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Sobre todo en Instagram. Navegantes, nos veremos en una próxima travesía.